A continuación veremos lo que es el coeficiente de correlación de una variable bidimensional. Veremos las diferentes posibilidades del resultado y cómo interpretarlo, y haremos un ejemplo a partir de una tabla de datos no agrupados. Entonces, el coeficiente de correlación lo representamos con la letra R y nos indica la relación o la dependencia que hay entre las dos variables del estudio bidimensional. Y este coeficiente de relación es igual a la covarianza dividido entre la desviación típica de una variable multiplicado por la desviación típica de la otra variable. El resultado nos aporta diferente información. Lo primero, si el resultado de este coeficiente de correlación es mayor que 0, decimos que la dependencia entre las dos variables es positiva o es directamente proporcional, es decir, cuando el valor de una variable aumenta, el de la otra también aumenta, o si disminuye, el de la otra también disminuye. En cambio, si el coeficiente de correlación es negativo, decimos que la dependencia también es negativa o inversa, de manera que si el valor de una variable aumenta, el de la otra disminuye, o al revés, si el primero disminuye, el segundo aumenta. Y eso si la R es positiva o negativa. Si la R es igual a 1 o menos 1, decimos que tiene una dependencia exacta. Es decir, como ya hemos visto con los diagramas de dispersión o las nubes de puntos, cuando tenemos un coeficiente de correlación 1, si tuviéramos el diagrama, tendríamos la línea de la recta de regresión y todos los puntos estarían encima de la recta de regresión. Por eso la dependencia es exacta. Si es 1 es positiva y si es menos 1 la dependencia es negativa. Pero vuelvo a repetir, siempre que sea 1 quiere decir que todos los puntos están encima de la línea de regresión. Y luego en función de si el valor se acerca mucho a 1 o menos 1 o si es próximo a 0, decimos que la dependencia es fuerte o débil. Si el valor se acerca mucho al 1 o al menos 1, quiere decir que tenemos la recta de regresión y los valores estarían cercanos a esta línea. En cambio, si el valor se aproxima a 0, la dependencia es débil y quiere decir que los valores estarían más alejados de la línea. Y esto a nivel de conceptos. Para hacer el ejercicio que tenemos aquí planteado, vuelvo a repetir, en este vídeo explicaremos cómo hacerlo en una tabla de datos sin agrupar, en otro tenemos a partir de una tabla de datos agrupados, y lo primero que tendremos que calcular es todo esto de aquí. La media aritmética de x, la varianza de x y la desviación típica de x. ¿Por qué? Porque para calcular la desviación típica necesitamos calcular la varianza, y para la varianza, si miramos su fórmula, que es esta de aquí, necesitamos calcular la media aritmética. Por lo tanto, tendremos que calcular estos tres parámetros de la variable x y los mismos tres parámetros de la variable y. Luego la covarianza, y a partir de aquí ya podremos calcular nuestro coeficiente de correlación. Entonces, para calcular la media de una variable empezaremos con la x cuando tenemos los datos sin agrupar. Recordad que para hacerlo teníamos que sumar todos los números de la x, que es igual en este caso a 69, y lo teníamos que dividir entre el número total de encuestados, entre el valor de n, que en este caso hemos pasado la pregunta a 10 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por lo tanto n igual a 10. De manera que la media de x será igual a 69 entre 10, que son 6,9. Ahora que ya tenemos la media de x, podemos calcular la varianza. Para calcular la varianza teníamos esta fórmula de aquí, por lo tanto tendremos que añadir esta columna xy al cuadrado por fi. La fi, como tenemos los datos sin agrupar, en todos estos casos será 1, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es ir elevando al cuadrado todos los números de la x, de manera que nos quedará 6 al cuadrado son 36. Vuelvo a repetir, lo podríamos multiplicar por la frecuencia, que es 1,
4 al cuadrado son 16, 8 al cuadrado son 64, 81, 16, 8 al cuadrado otra vez 64, 10 al cuadrado son 100, 9 al cuadrado 81, 5 por 5 25 y 6 por 6 36. Y ahora hacemos la suma de esta columna, que en total nos da 519. De manera que para hacer la varianza hemos de poner el sumatorio de esta columna, que eran los 519, dividido entre n, que son 10, menos la media elevado al cuadrado, 6,9 elevado a 2. Y esto me da una varianza igual a 4,29. Y para hacer la desviación típica solo tenemos que hacer la raíz cuadrada de este número de aquí y nos da 2,07. Esto para la X. Ahora, lo mismo para la Y. Para calcular la media aritmética, sumamos esta columna, de manera que al hacer la suma nos da 64, y dividimos 64 entre 10, 6,4. Y esta es la media aritmética de la variable Y. Para calcular la varianza de Y, añadimos esta columna, Y al cuadrado por FI. Lo mismo, la frecuencia será 1, por lo tanto solo tenemos que ir elevando al cuadrado estos números de la columna Y. De manera que nos queda 25, 25, 49, 25, 9, 64, 100, 8 por 8, 64 otra vez, 7 por 7, 49 y 6 por 6, 36. Y hacemos la suma de toda esta columna, que nos dará 446. Por lo tanto, para hacer la fórmula, dividíamos el total de esta suma, 446, entre la n, que son 10, menos la media aritmética, 6,4 elevado al cuadrado. Y esto nos da una varianza de 3,64. Y si hacemos la raíz cuadrada de 3,64 nos da una desviación de 1,91. Una vez tenemos esto, fijaros que ya tenemos la desviación típica de X y de Y, que nos salía en la fórmula del coeficiente de correlación. Nos falta calcular la covarianza. Para calcular la covarianza hemos de añadir esta columna, X por Y por la frecuencia, dividido entre n menos las dos medias multiplicadas, que ya las tenemos calculadas. Por lo tanto, añadimos la columna y la sumamos. Es X por Y por la frecuencia, que la frecuencia ya hemos dicho que es 1. Por lo tanto, vamos multiplicando estos dos valores de aquí. 6 por 5 son 30, 4 por 5, 20, 8 por 7, 56, 45, 12, 64, 100, 9 por 8, 72, 5 por 7, 35 y 6 por 6, 36. Y hacemos la suma de esta columna, son 470. Por lo tanto, la fórmula de la covarianza es igual a la suma de esta columna, que son 470, dividido entre n, que son 10, menos las dos medias aritméticas multiplicadas. Por lo tanto, 6,9 por 6,4. Y si resolvemos esto, nos da una covarianza de 2,84. Y ahora que tenemos todos estos valores, podemos calcular el coeficiente de correlación, de manera que nos quedará igual a la covarianza, 2,84, dividido entre la desviación típica de X, 2,84.
0,07 multiplicado por la desviación típica de y, 1,91. Primero hacemos la multiplicación de abajo y luego dividimos el 2,87 entre la multiplicación de abajo y nos da un coeficiente de correlación de 0,72. ¿Qué quiere decir esta relación de 0,72? Nos indica, primero, que la dependencia es positiva, de manera que las dos variables están relacionadas de forma directamente proporcional, es decir, cuando una aumenta, la otra también aumenta. Y lo segundo, como es un valor que se aproxima más a 1 que a 0, quiere decir que la dependencia es bastante fuerte, es decir, que suele haber una relación bastante fuerte entre las dos variables. Recordad que si tuviéramos la representación gráfica con la recta de regresión, los puntos nos quedarían bastante cerca de nuestra recta de regresión, porque la dependencia, vuelvo a repetir, es fuerte.